Bienvenida, bienvenido a Ser Vos, un podcast donde exploraremos la energía creativa, el ser y nuestras formas de expresión. Soy Lucía Dota y te invito a que encendamos juntos nuestra llama creativa. El proceso creativo tiene mucho de caótico, esa energía que irrumpe, desordenada, intensa, que aparece en un momento y si le damos espacio, se expande. Y que después, en el mejor de los casos, vamos ordenando, vamos encontrándole esa forma a toda esa potencia caótica que apareció en ese momento. A veces este proceso creativo es micro, es una idea que se me ocurre, ahí viene como el torbellino de ideas, pensamientos, sensaciones, emociones y ya encuentra esa forma en ese mismo momento y es una idea que puedo ejecutar. Y otras veces los procesos creativos implican otros tiempos y otro despliegue. Hay algo de esta energía caótica que tiene, ¿no? El momento creativo que está como todo desordenado, que hay como mucho material ahí donde vamos sacando y vamos poniendo un juego. ¿Con qué vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué elementos son los que van a salir? Entonces vamos como sacando cosas. Es como el momento de sacar los colores de la caja, donde se nos van ocurriendo las ideas, ¿no? Las tormentas de ideas. O cuando empezamos a sacar la ropa del placar para afuera, es como un momento de sacar. Y ahí a veces puede resultar un poco abrumador, porque a veces todo ese material, que a veces es material tangible, físico, pero a veces son sensaciones, emociones, pensamientos. Es como una maraña de cosas que está ahí, que sabemos que es con lo que queremos trabajar, pero todavía no sabemos de qué manera, todavía no encontró su cauce, su forma. Bueno, esto va a ir acá, esto va a ir allá. Varias veces me pasó ensayando obras de teatro que hay un momento en el que todavía no terminaste de encontrar como la forma, el camino, cómo va a ser. Y todavía estás en ese proceso de búsqueda, de probar cosas, y hay como un momento en el que decís, me arrepiento porque estoy haciendo esto. Y bueno, en general hay que confiar porque es una parte del proceso y después llega la forma a contener ese caos. Es como cuando ordenás el placar. No sé si son acá muy fans de Marie Kondo, pero no por el hecho en sí de ordenar el placar, sino como tomándolo también como una metáfora del proceso creativo. Bueno, yo sé que quiero ordenar mi placar, entonces saco toda la ropa que hay, la pongo toda arriba de la cama, porque necesito ver qué hay, con qué cuento, qué es lo que tengo, ¿no? Hablándolo físicamente, pero también metafóricamente, en el sentido, ¿cuáles son las cosas que tengo ahí con los recursos que cuento para esto que quiero crear? Entonces, después que tengo ahí todo ese volumen de material, limpio el estante. Entonces ahí empiezo a tomar como una primera decisión, una primera acción que lleva a empezar como a ordenar todo eso que está ahí. Entonces limpio el estante, decido, ya sé que bueno, esta ropa que tengo acá va a ir ubicada en este lugar, en este espacio físico concreto. Y eso empieza de alguna manera, con paciencia, a ir adquiriendo una forma. Entonces empiezo de toda la montaña que estaba ahí de ropa toda apretujada y llena, saco una cosa, la miro, la conservo, no la conservo, esto se queda, esto se va, lo doblo y lo pongo en un lugar. Entonces eso hace que ya lo ubiqué y empiezo poco a poco, sigo, hasta que, bueno, tengo el estante y de repente sí hay momentos en los que voy para atrás, voy para adelante, capaz que esto que había puesto acá, decido que no, es mejor lo llevo para otro lado y eso es lo que va pasando en el proceso creativo. Hay como, ¿no? Una maraña de cosas que, bueno, la vamos como ubicando, las vamos ordenando, que podemos ir un poco para atrás y para adelante, pero lo importante es que en un momento eso encuentra su forma, ¿no? Eso que no sabemos muy bien al principio qué es, de qué manera va a salir, encuentra su expresión concreta para poderse materializar. Porque lo que necesitamos es encontrarle una estructura, una materia para que pueda existir. Y llega un momento en el que, bueno, eso ya quedó como ordenado y decido que ese acto creativo terminó, o a veces termina porque viene dado de afuera, el límite, no sé, tenés que hacer una entrega y lo tenés que entregar el trabajo, bueno, hay un cierre que viene puesto por afuera, o no sé, tenés una fecha de estreno
y está como, ¿no?, ese límite ya puesto. Y otras veces terminas abandonando esa idea, ese proceso, y queda ahí. Dicen que Leonardo da Vinci decía que las obras de arte no se terminan, se abandonan, porque hay algo también en lo que esto tiene como un fluir que podríamos continuar siempre, ¿no? Volviendo al ejemplo del placar, siempre capaz que podría cambiarle una cosita más, ponerle una etiquetita, ¿no? Como seguir modificando esa creación que hice, sea la creación que sea, ¿no? En esta obra de teatro, y si le agrego, y si le cambio, y si le pongo, y si la música, pero eternamente. Entonces hay algo como de abandonar y de darle un cierre, por lo menos en ese momento, a ese proceso, que no quiere decir que después no le puedas retomar, no le puedas hacer una actualización, no cambies para la segunda temporada y hagas otra cosa, pero sí está bueno darle un cierre, darle un momento de finalizar por lo menos esa parte del proceso. ¿Por qué? Porque la energía, o sea, la creatividad es energía, y la energía es movimiento, o sea, es emoción, energía en movimiento. Entonces es necesario que eso tenga un ciclo, un fluir. Y si yo eso lo dejo ahí y como que no le doy un cierre, es como que eso termina quedando como estancado, como que hay algo de que no fluye. Y a mí me parece que está buenísimo poder darle un cierre a cada uno de los procesos creativos en los que estamos. Por lo menos un cierre momentáneo, una conclusión, aunque no sea definitiva, pero para esta etapa de ese proceso. Porque si no nos quedamos como enganchados en eso de que, bueno, siempre podríamos mejorar algo, agregarle algo más, pero ahí todavía el proceso creativo está en nosotros, no lo estamos compartiendo a otro. Entonces no estamos generando el acto de comunicación, que siempre el acto de comunicación precisa de un otro, ¿no?, de un receptor. Entonces, mostrar esa creación que hicimos, si era una canción, mostrársela a alguien, si era una obra de teatro, estrenarla de la forma que sea, con las personas que sean, en el lugar que pude hoy. Pero hacerlo un acto de comunicación, o sea, darle esa entidad para poder también pasar otra cosa, porque si no es como que nos quedamos enganchados ahí y no pasamos a lo siguiente. Entonces esto de la conclusión, que no sea definitiva, capaz que estoy abandonando en este momento y en otro momento lo voy a retomar y puedo hacer una segunda temporada con otra cosa, o presenté este trabajo pero después puedo hacer una actualización de esto, una reversión. Pero eso, darle un cierre de alguna manera, aunque sea también para nosotros mismos. Y capaz que también no es en este momento, capaz que digo, bueno, esta obra de teatro la voy a retomar dentro de tantos años, cuando pase no sé qué, y está buenísimo, pero ya le estoy dando también un momento. Entonces eso hace que me da forma, me ordena, porque si no quedo como de vuelta en la maraña de cosas, porque el tiempo, los recursos y la energía son finitos, entonces tampoco es que vamos a poder realizar todas las ideas que se nos ocurren y materializar, no sé, llevar adelante, desarrollar todas las ideas de negocio que se nos ocurrieron. Vamos a tener que elegir una o algunas y ejecutarlas, y para poder darle lugar a la siguiente está bueno poder concluir con esas, por lo menos en una etapa. Una actividad que me encanta hacer es pintar con mi hijo. Mi hijo Teo tiene 7 años y le encanta pintar los colores. Y realmente cuando él me invita, bueno, a veces cuando puedo, me gusta compartir esa actividad con él y ponerme a pintar con él. Que si me preguntás, yo siento que dibujo horrible, pinto horrible, no es algo que haría naturalmente, no se me ocurre hacerlo, pero lo veo a él disfrutar tanto esa actividad en ese momento que me inspira y me pongo con él, y realmente las veces que lo hago lo disfruto muchísimo, porque tiene eso, como la libertad del momento que vos lo ves que está ahí conectado con esa sensación. Y me pasa ahora que a veces se suma mi hija de 2 años y empieza todo este momento así, que estamos todos conectados, cada uno en su hoja, y es hermoso. Y de pronto la de 2 empieza a pintarse las manos, la cara, a querer comer la pintura, a pintar toda la casa, a pintar las paredes, los sillones. Y me da gracia, pero es algo así también lo de esto de la energía caótica, ¿no? Como está bueno tener esa estructura de alguna manera, porque necesitamos simbólicamente necesitamos tener como el marco de la hoja
dónde vamos a crear, dónde vamos a pintar. Porque hay determinados límites que está bueno tener claros, porque, bueno, si no, no podríamos vivir en sociedad, ¿no? Hay determinados límites y determinados bordes que es preciso que tengamos para nuestra propia supervivencia y para poder, vivir en armonía y en sociedad. Entonces, que exista una estructura, que exista un borde y que exista una forma es súper importante, porque solo la energía creativa liberada a lo que vamos sintiendo, al instinto, sería un descontrol total. Y tampoco sería tampoco materializaría, tampoco sería materializado eso, ¿no? Quedaría como en una cosa como deforme y ahí. Entonces este equilibrio, y traigo el ejemplo como de la hoja y los colores, porque me parece que tiene que existir este equilibrio entre el caos y la forma, entre la estructura y lo rígido de la forma y la fluidez y lo creativo y lo, ¿no? Y eso de la explosión de lo que siento y lo que pasa, tienen que poder como coexistir y tener un equilibrio, porque si yo estoy viviendo o lo que estoy creando está demasiado rígido, demasiado en una forma y le falta chispa, le falta, ¿no? Como eso que lo hace, que me enciende, que lo hace único, que lo hace especial, que le da un sentido, que, ¿no? Como esa llama viva, si eso no está, es una forma vacía, o sea, no tiene ningún sentido y no tiene nada, es una estructura vacía. Y si es solamente la chispa y la creatividad y esto que me enciende, tampoco le va a llegar el otro, porque para materializarse necesita de esa forma. Entonces, la invitación hoy es a que si tanto en tu vida como en el proyecto que sea que estés trabajando, laboral, personal, artístico, en lo que estés, sentís que estás demasiado en la forma, que estás demasiado de repente, demasiado estructurada, demasiado rígida, demasiado apretado, demasiado lo que hay que hacer y no estás ni siendo libre ni siendo vos, bueno, que muevas un poco esa estructura y que te puedas mover un poco ahí y que te encuentres con esa llama, ¿no? Con ese movimiento, con ese fluir. Y que por otro lado, si te pasa lo opuesto y sentís que estás como demasiado en el movimiento, en las ideas, en la intuición, en todo eso que te va pasando, en los sentimientos, pero que no los estás pudiendo como materializar y concretar eso que está pasando, ponerle forma a lo que sea. De repente ponerle forma es ordenar físicamente tu espacio de trabajo, ordenar físicamente tu casa, porque hay un caos que necesita para poderse materializar un orden. A veces es hacer un cronograma con, ¿no? Poniendo fechas para que ese proyecto y esa idea pueda realmente ejecutarse. O también puede ser, cómo manejar los recursos, ¿no? Las distintas formas de darle la estructura que necesita todo ese contenido para que pueda realmente salir y ser un acto de comunicación. Hay una frase del Ho'oponopono, que es una tradición espiritual hawaiana, que me gusta mucho usar para los procesos creativos y para la vida en general, que dice suelto y confío. Y hay algo esto de la confianza y del soltar que me parece importante también para el proceso creativo. En esto que decíamos de hay que darle una conclusión, bueno, yo termino esto, confío en mí, en el proceso, en esto que sea que cree y lo suelto, lo entrego, porque hay algo también como de soltarlo para que en la comunicación eso le llegue al otro, le llegue a ese emisor, y es lo que pasa también con las obras de arte, ¿no? Cuando trascienden y ya ni siquiera es como que son del autor, es como que tienen como una entidad propia, porque también ese propio autor la soltó y dejó que esa obra sea, y eso va interpelando a los distintos receptores de esa obra. Entonces el suelto y confío, que yo lo uso mucho en general en la vida, prendo una vela y hago un pedido y después lo entrego al universo, porque hay cosas que no están en nuestro control y que no dependen de mí. Yo hago lo que pueda hacer hasta donde yo pueda y después lo suelto y lo entrego al universo y que sea lo que tenga que ser. Y creo que en los procesos creativos está bueno como trabajar esa entrega de
yo creé esto, es mío, personal, ¿eh? Pero después lo suelto y lo entrego, porque ya el seguir como sobre eso también hace que no puedo avanzar otra cosa, ¿no? Como que me hace perderme de lo que viene, y si no me hace estar en el pasado, que tendría que haber dicho, si lo hubiese cambiado tal cosa, ya está, ya lo hice, lo suelto y lo entrego. Como este episodio, lo hice, lo suelto y lo entrego. Muchas gracias. Gracias por acompañarme hasta acá. Te espero en los próximos episodios de Ser Vos, donde vamos a seguir explorando temas referidos a la creación, a la comunicación y a la expresión auténtica. Así que si te gustó, te pido que compartas este proyecto con quien creas que le pueda interesar. Y si tenés algún comentario, me escribís a mi Instagram, @luciadota con doble T. Y suscríbete en YouTube. Y suscríbete en YouTube y en Spotify.